Enlace Directo. Hacemos contacto desde La Tacunga con Ecuador y el mundo. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, amigos oyentes, 7 de la mañana con 10 minutos. A esta hora nosotros desde la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, nos hacemos enlace, hacemos contacto con el doctor Harold Burbano, el director tutelar de la Defensoría del Pueblo. Queremos saludar al doctor Burbano y aprovechar su presencia para primero pedirle un concepto, un criterio con respecto a la conmemoración de este 10 de diciembre, fecha en la cual se recuerda el Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace ya prácticamente un poco más de medio siglo. Doctor, buenos días, gracias por atender esta llamada telefónica. Fernando Salme desde La Tacunga le saluda. ¿Qué le parece si primero empezamos haciendo una remembranza de lo que significa esta fecha, 10 de diciembre? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fernando, muy buenos días a todos los radioescuchas de la hermosa provincia de Cotopaxi. Un saludo fraterno desde la ciudad de Quito, de parte de la Defensoría del Pueblo, de su titular, el doctor Freddy Carrión. Y qué importante tratar estos temas que están en auge en estos momentos. Hablar de derechos humanos es algo que a algunas personas les gusta y a otras personas les molesta, y eso ha pasado desde que ha iniciado nuestra historia. Y en razón a su pregunta, yo creo que hay que empezar entendiendo por qué se conmemora el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Y nace básicamente porque en 1948 se suscribe un instrumento que ahora en la actualidad ha servido como base para todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este instrumento nace por la necesidad que encontró la comunidad internacional de establecer unos límites al ejercicio del poder. En ese sentido, hoy, ¿qué conmemoramos? Conmemoramos el establecimiento de un catálogo de límites al ejercicio de la potestad pública, es decir, los gobernantes ya no tienen un patrón de corso para poder hacer y deshacer con la ciudadanía ni con sus atribuciones, sino que tienen que cumplir irrestrictamente los derechos de las personas. Entonces, esto es el 10 de diciembre, conmemoramos el ejercicio del poder con limitación, conmemoramos la existencia de la dignidad humana de las personas y la capacidad que tenemos todos y todas de enfrentarnos a esos abusos que generalmente nacen del poder político, del poder económico y de otra índole. Doctor, pero ¿cómo entender entonces que en el siglo XXI tengamos la necesidad de balancear estos aspectos y sin descuidar los derechos de las personas, los derechos humanos de cada uno de nosotros, también exijamos que desde el poder se garanticen de manera eficiente esos derechos y la seguridad de quienes somos seres humanos, de no caer en el exceso de otro? ¿Cómo hacer ese balance? ¿Cómo garantizar tanto a la víctima cuanto al victimario? Al victimario. Bueno, algo que es importante es que todas las personas que se encuentran en cargos públicos o ejerciendo una autoridad tienen que entender que su objetivo, de acuerdo a la Constitución y a los instrumentos internacionales, es cumplir y hacer cumplir los derechos. No hay otro objetivo que no sea ese, de acuerdo a nuestro marco constitucional. En esa línea, por ejemplo, la seguridad ciudadana es un derecho y por lo tanto este derecho tiene que también ser protegido, tiene que también ser tutelado, al igual que los otros derechos como la integridad personal, la vida, el derecho a la libertad personal, que es por ejemplo uno con el cual tensionamos tanto cuando estamos en una situación en donde, por ejemplo, vemos personas que están delinquiendo y nosotros como ciudadanía, obviamente, lo que le pedimos al Estado es mano dura, ¿no es cierto? Esta mano dura con los delincuentes, que es la que de alguna forma se tensiona con los derechos de la persona que se encuentra procesada, es la que tiene que no atenuarse, pero sí cumplirse en el marco de un derecho que es básico para todos, que es el debido proceso. Porque si no existiría el derecho al debido proceso, si no existiría el derecho, por ejemplo, a la presunción de inocencia, el Estado a todos nos podría meter presos cuando quisiera, que es algo que, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha querido controlar
controlar. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado en este sentido? Fortalecer sus instituciones de justicia. Es decir, los jueces, la función judicial debería actuar de manera rápida, de manera célere. ¿Para qué? Para que ninguna persona se quede en un limbo jurídico. Es decir, ninguna persona se quede siendo culpable o inocente sin que esto sea declarado por un juez. Es decir, tiene que ser rápida. Nuestros jueces tienen que cumplir, por ejemplo, las 24 horas en las cuales debería hacerse una audiencia de flagrancia para las personas que han sido aprehendidas. Las víctimas tienen que ser reparadas. Esto el Código Integral Penal ya lo establece. Entonces, no es un problema de los derechos, es un problema de las actitudes con las cuales los funcionarios cumplen estos derechos. Por lo tanto, no hay que echarle la culpa a la Constitución. Si es que nosotros vemos que hay una situación en donde se encuentra no tutelándose el derecho a la seguridad ciudadana, por ejemplo, donde hay gran cantidad de violencia sexual a niños, donde se encuentra mucha violencia en contra de las mujeres, tenemos que preguntarnos quién está actuando mal. ¿Es porque existen derechos o es porque está actuando mal la función judicial y no está procesando de manera adecuada a las personas? Doctor, ¿y qué papel juegan en este proceso? Porque todo es un proceso, ¿no? Vamos creciendo día a día. ¿Qué papel juegan tanto los medios de comunicación cuanto el sistema de educación, el colegio, la escuela y la familia, ¿no? Porque los derechos deberían empezar a enseñarse, a respetarse en el entorno familiar. ¿Cómo entonces vincular a estos tres sectores a esta generación de conciencia? Medios de comunicación, sistema educativo y familia. Qué pregunta más importante, Fernando, porque así suena trillado, la educación es la que va a cambiar a la sociedad. Y en ese sentido, hablando de derechos humanos, la educación es algo básico e importante. Y una educación en doble vía, una educación que parta desde la construcción de nuevas ciudadanías, con niños y niñas que entiendan desde la escuela que son sujetos de derecho ahí. Es un papel fundamental el que cumplen las escuelas, el que cumple el mismo Estado a través de la posibilidad de que existan mallas curriculares en donde se enseñe la existencia de los derechos. ¿Para qué? Para que estos niños, cuando lleguen a ser adultos, ejerzan su ciudadanía a través del cargo público, a través de cualquier otro tipo de espacio privado, en entendimiento de que son sujetos de derecho, pero que además los otros también son sujetos de derechos, y que la forma de resolver los conflictos es a través de la aplicación de estos derechos, es decir, a través del diálogo, a través de la conciliación y la no violencia. Por otro lado, también es importante que nosotros como adultos entendamos día a día este mismo concepto, y para eso el papel de los medios de comunicación es importantísimo. Es importante que los medios de comunicación empiecen a hacer una construcción de ciudadanía activa de todas las personas, empiecen a transmitir mensajes de paz, transmitir mensajes de no violencia y además transmitir mensajes especialmente de no discriminación. Algo que como institución de derechos humanos hemos identificado es que la violencia parte de la discriminación. Entonces, los medios de comunicación tienen toda la capacidad de llegar a la ciudadanía evitando estos mensajes, no a la xenofobia, no al racismo, no a la violencia en contra de las personas, y esto es importante para la construcción de un Estado de paz y un Estado de derechos. Doctor, para finalizar con respecto a este tema, ¿qué se tiene previsto hacer ahora desde la Defensoría del Pueblo? ¿Qué se tiene previsto llevar adelante en esta fecha tan especial para revivir, ¿no? Para hacernos acuerdo de que todos debemos bogar por esos derechos? Bueno, nosotros hemos calificado este 10 de diciembre como el tiempo de derechos, tiempo de memoria. Hemos estado haciendo a lo largo de todo el país eventos en donde se recuerde violaciones de derechos humanos. ¿Para qué? Para no volverlas a repetir. En cada una de las capitales provinciales estamos sembrando árboles por la paz, por la no violencia, y el día de hoy aquí en la ciudad de Quito, en la Casa de Bambú del Parque del Arbolito, vamos a hacer un reconocimiento a defensores y defensoras de derechos humanos
que han puesto un granito de arena para conseguir este fin. Este evento se llevará a cabo desde las 9 de la mañana. Lo que esperamos es que sea un evento muy lúdico, un evento en donde haya arte, donde haya música, y finalmente terminaremos haciendo lo mismo que en todas las provincias, sembrando árboles en el parque, valga la redundancia, que se llama Parque El Arbolito, para que quede sembrado vida, para que quede algo para las futuras generaciones, que nos haga recordar que las violaciones de derechos humanos solamente nos traen dolor a la sociedad y que cada uno de nosotros tenemos que evitar que pasen, y la forma de evitar es recordando ese dolor que se causó a otras personas. Doctor, del 1 al 10 durante el 2019, ¿cómo calificaría al Ecuador en la vigencia en el respeto de los derechos humanos? ¿Presos políticos? ¿Represión? ¿Cuál sería la calificación que usted como funcionario, como parte de la representación de la Defensoría del Pueblo, le dé al Estado ecuatoriano? Creo que el país le queda debiendo a la sociedad. Ha sido un año complicado en materia de derechos humanos. Creo que estos discursos de racismo, de xenofobia se han plantado en el centro de los debates políticos. Se ha reducido, por ejemplo, presupuesto para la consecución de objetivos como la erradicación de violencia contra la mujer. Me parece que se ha afectado mucho en materia de derechos. Si es que me haces calificar del 1 al 10, yo creo que estaríamos todavía en un 5 en materia de cumplimiento de derechos, y creo que las autoridades públicas, especialmente de la función ejecutiva, la función legislativa, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen que entender lo que dije al principio, y quisiera terminar justo este diálogo con eso. ¿Cuál es el objetivo de las autoridades públicas? Es cumplir y hacer cumplir los derechos. No hay otro objetivo. Entonces, si es que nosotros entendemos eso como autoridades, vamos a lograr que ese 5 pueda llegar poco a poco y progresivamente a ser un 10, que es lo que todos queremos en este país. Pero doctor, no nos despida todavía, que esa era solamente una parte de la entrevista. Queríamos nosotros también... Como me decías, para culminar, Fernando. No, para culminar este tema manifesté yo. Tengo todo el tiempo del... Perfecto, este tema manifesté yo. Doctor, queríamos también aprovechar su tiempo y pedirle que nos oriente, que nos explique de qué se trata esta propuesta que nació de la Defensoría del Pueblo de aprobar una ley para normar el uso progresivo de la fuerza. Por favor, el contexto dentro del cual tendría que entenderse esta propuesta legislativa. A ver, Fernando, nosotros durante el paro nacional cumplimos un papel de monitoreo de violencia y de violaciones de derechos humanos. Hicimos un primer informe consolidado luego de 7 mini informes o 7 informes diarios que hicimos, o reportes diarios que hicimos, y se estableció cuantitativamente una cifra, es decir, tuvimos durante el paro nacional alrededor de 1.192 personas apresadas o aprehendidas, tuvimos casi 1.350 personas heridas y hemos logrado sistematizar por lo menos 11 personas fallecidas. Todos estos patrones, porque los hemos llamado patrones, que ahora están siendo investigados por una comisión de la verdad para poder confirmar o para poder esclarecer estos hechos y enviarlos a las instituciones competentes, para nosotros nacen del mal uso de la fuerza por parte de agentes de la fuerza pública que tuvieron que controlar las protestas. Y nosotros creemos que detrás de esto existen algunos problemas que son normativos y que además problemas que son de actitud de la misma fuerza pública y de otros operadores de justicia. Por ejemplo, no existe una capacitación adecuada sobre el uso de la fuerza, o no se están utilizando los estándares adecuados para capacitar a la fuerza pública. Pero por otro lado, no existe claridad en qué es lo que pasa o cuál sería el resultado de un agente policial o un agente militar que use de manera excesiva la fuerza. En ese sentido, se ha planteado desde la Defensoría la necesidad de establecer estos estándares que ya se encuentran claramente establecidos a nivel de Naciones Unidas, a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una norma interna, que podría ser, y eso lo estamos ahorita debatiendo internamente para luego poder posicionar esto a través de nuestra iniciativa normativa,
podría ser a través de alguna reforma al Código Integral Penal para que se aclare cuál es la forma en la cual se pueda utilizar la fuerza, qué es lo que debería ser y qué no debería ser un agente policial para no tener responsabilidad penal. Y por otro lado, se está pensando en la posibilidad de establecer una norma independiente en donde se pueda normar estos estándares de uso de la fuerza para que pueda ser aplicado por todos los jueces y juezas en el país cuando se analice un caso concreto. Es decir, por ejemplo, el caso de las personas que han perdido la vista, el caso de las personas que han sido heridas en el contexto del paro nacional. Cuando esto llegue a un juez, este juez necesita tener una herramienta normativa para poder aplicar. Si bien ahora podría aplicar los estándares internacionales, sería mucho más fácil y efectivo que tengamos una ley, una norma nacional que establezca esos estándares y sea más fácil la aplicación y el entendimiento de estos temas. Doctor, pero lo que usted nos está diciendo implica que en el siglo XXI el Estado ecuatoriano, con sus fuerzas del orden, con su sistema judicial, no tiene las bases para enfrentar este fenómeno social. Es decir, que un policía, ¿en qué le capacitan entonces? ¿En qué le forman? Porque se supone que él está para precautelar la seguridad de la ciudadanía, ¿no es cierto? Muy pocos resultados da la lucha de la policía contra la delincuencia. Resulta que en otra de sus funciones, que es la de vigilar que no haya desmanes, no haya exabruptos en una, digamos, movilización que puede darse y debería darse pacíficamente, no saben cómo actuar. Entonces, tenemos una policía que tampoco califica como el Estado ecuatoriano en los derechos humanos, doctor. Sí, creemos nosotros que estamos en un momento en el que la fuerza pública, tanto Fuerzas Armadas como Fuerza Policial, necesita tener un entrenamiento más profundo en materia de derechos humanos. Y sigo insistiendo en esto. Los funcionarios públicos tenemos como fin o como objetivo garantizar esos derechos. Sí, entonces en esa línea la policía tiene que tener una adecuada formación en el marco del uso de la fuerza. El Ecuador, por ejemplo, ya ha sido condenado a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, por usar de manera desproporcionada la fuerza. Entonces, todas estas experiencias previas o malas experiencias previas deberían ser utilizadas para ser transmitidas hacia los funcionarios policiales y los funcionarios militares para evitar que esto pase. Por eso la memoria es importante. Necesitamos que los funcionarios, necesitamos que las autoridades entiendan que es de suma importancia capacitar a los funcionarios policiales y militares en este sentido. ¿Por qué? Para evitar que luego existan tanto condenas nacionales como condenas internacionales. Hay formas, hay posibilidad de usar la fuerza de manera proporcional en estos casos, pero nosotros hemos visto en la experiencia del paro nacional que o no están interiorizadas estas formas o se ha capacitado de una forma inadecuada a la función pública. En ese sentido, nosotros como institución de derechos humanos estamos prestos a colaborar y a acompañar cualquier proceso de capacitación y lo hemos estado haciendo con funcionarios públicos para poder interiorizar estos estándares de derechos humanos. ¿Cuál es el estado de la situación entonces de este proyecto de ley? ¿Ya fue presentado a la Asamblea? ¿Será presentado en los próximos días? ¿Cómo ve usted el calendario para dar trámite a este necesario marco que de una u otra manera oriente el quehacer policial o militar en este tipo de eventos? Bueno, nosotros estamos en una fase de discusión interna todavía. Vamos a hacer un llamado también a instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil para que aporten con ideas en la construcción de esta norma. Ustedes saben que diciembre es un mes complicado para todas las funciones del Estado, especialmente para la función legislativa. Todos están cerrando los temas, entonces esto nos da una ventana de oportunidad para tener un tiempo en el cual podamos construir una propuesta adecuada y que pueda también ser útil, no solamente en la actualidad, sino a futuro, para que todas las personas puedan garantizar los derechos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creemos que la construcción de esta norma podría tardar un poco,
par de meses. Además, en relación a la investigación que está haciendo nuestra Comisión de la Verdad, para poder tener también sustento fáctico, es decir, los casos reales ya investigados, y poder decirle a la Asamblea, tenemos esta propuesta, tenemos estos casos sistematizados, esta es la situación actual, así que es urgente que ustedes puedan tramitar esta propuesta de ley. Yo entendería que entre mediados de enero o inicios de febrero podríamos estar presentando esto a la Asamblea Nacional. Doctor, ahora sí una última pregunta y un comentario, sobre todo con algo que no tiene que ver con el tema de la entrevista, y se lo hago porque circuló el día de ayer en horas de la noche en las redes sociales. Un agente de la policía que de una cachetada desarma a una persona, a un conductor de un vehículo, entendemos, que estaba filmando el procedimiento que tomaba la Policía Nacional. En efecto, en verdad que las imágenes son bastante fuertes. El policía agrede físicamente a esta persona y se oye en el audio de lo que se ve en las redes sociales que el ciudadano solamente estaba tomando una gráfica de qué es lo que sucedía. ¿Cómo proceder? ¿Cómo entender? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo la ciudadanía puede defenderse de este tipo de actos salvajes de la supuesta autoridad? Bueno, no conozco el caso concreto, pero de la situación que tú me planteas, lo primero que hay que hacer es entender que la persona que se encontraba filmando primero tenía toda la capacidad de hacerlo, porque todas las actuaciones de los funcionarios públicos y especialmente de los funcionarios policiales son públicas, valga la redundancia, es decir, lo que estaba haciendo esta persona no era o no constituía algo ilegal. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el policía puede reaccionar con la fuerza siempre y cuando la otra persona sea una amenaza para sus propios derechos. En este sentido, al parecer, de lo que tú me cuentas, de los hechos narrados, la otra persona no representaba ningún tipo de amenaza para su integridad o su vida. En ese sentido, la reacción a través de la fuerza es una reacción desproporcionada y además que es una reacción violenta que genera daño. ¿Qué se puede hacer? Las autoridades tienen que investigar estos hechos, ¿sí? Esto puede generar responsabilidad administrativa. ¿Qué implica eso? Que la policía tiene que hacer una investigación interna de lo que está pasando y establecer sanciones que podrían llegar hasta la destitución del funcionario. Y por otro lado, también habría una responsabilidad penal. Hay un procedimiento en fiscalía, podría ponerse una denuncia y realizarse la investigación y establecerse la responsabilidad del funcionario. Vuelvo al inicio, todos los funcionarios necesitan entender que en estos contextos, en esta situación, su papel y su objetivo es garantizar los derechos de la ciudadanía. Una reacción de esta forma, ¿está o no está garantizando derechos? Creo que la respuesta es no. Por lo tanto, al ser la respuesta no, ya nos da luces de que detrás de esa actuación hay una acción ilegítima que tiene que ser investigada y sancionada. 7 de la mañana con 35 minutos. Agradecemos sobremanera al doctor Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría del Pueblo, por haber atendido esta llamada telefónica que desde la ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, le realizó UTC Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. UTC Radio.